¿Qué pasa, equipo? Estamos un día más en el canal de Batman Science. Hoy os traigo un vídeo con un formato diferente. Es una conversación con Ismael Galancho, que le hemos llamado Preguntas Cruzadas, porque yo voy a hacerle 3 preguntas, él me va a hacer a mí 3 preguntas y vamos a ir respondiendo. Van a ser preguntas que no sabemos con antelación y entonces va a ser un poco improvisado en cuanto a las respuestas que vayamos a dar. Lógicamente, pues van a ser preguntas que sabemos que la otra persona va a poder contestar, ¿no? O sea, no vamos a ir a pillar tampoco. Así que nada, espero que os guste. Os voy a dejar las redes sociales de Ismael aquí abajo, si os gusta lo que dice, porque está muy activo en las redes sociales. Y nada, que le damos caña. Como veis aquí en la pantalla, estoy con mi gran amigo Ismael Galancho. Hemos tenido unos cuantos problemas para poder grabar esto, me cago en 10, dado 1000 vueltas, somos unos negados con la tecnología. Pero bueno, ya estamos aquí y hoy vamos a hacer un vídeo algo diferente. Vamos a hacer un cruce de preguntas, unas preguntas cruzadas en las que Ismael, sin saber cuáles van a ser las que le voy a hacer yo, va a tener que responder, son 3, y yo, sin saber cuáles me va a hacer Ismael, pues voy a tener que responderlas lo mejor posible. Después de la respuesta de cada uno, vamos a dar diferentes opiniones. Por ejemplo, si yo le pregunto sobre nutrición a Ismael, él me responde y yo opino diferente, pues doy mis argumentos. Luego también el otro día hicimos por Instagram como hicimos que pusierais algunas preguntas y tenemos un par de ellas que nos han molado para responder y nada, pues le daremos caña al asunto. ¿Qué te parece, Ismael? Por mí perfecto, Neko. Venga, empiezo yo. Venga, vale, perfecto. A ver, bueno, las preguntas tú no las sabes, ¿vale? Dejar claro que no lo hemos acordado previamente. O sea, que te puedo preguntar cualquier cosa. Me parece bien. Te puedo pillar bastante. No, es broma. A ver, una pregunta que creo que puede interesar a la gente. La semana de descarga, ¿ok? Vale. ¿Realmente para todo el mundo o en todos los contextos hay que hacer una semana de descarga cada 4 o 5 semanas o cada 6 semanas per se? ¿Sí o no? Vale. Más que responderte sí o no, vamos a ver diferentes contextos y de esta manera, pues a ver si hilamos un poco más fino. Semana de descarga. Vale, supuestamente el tema de la semana de descarga o hacer descargas de entrenamiento, estamos hablando de bajar, por ejemplo, el volumen de entrenamiento. Hay gente incluso que dice, nada, meter una semana sin entrenar, que eso sería una semana de descarga. Pero bueno, bajar el volumen o bajar la intensidad, que es lo que sería una semana de descarga. Una vez definido esto, veremos si hay que hacerlo cada 4 o 5 semanas o si todo el mundo debería hacerlas. Las semanas de descargas, básicamente, con el objetivo de las ganancias de masa muscular, viendo este objetivo, estaríamos hablando básicamente de bajar el volumen de entrenamiento, porque el volumen de entrenamiento sabemos que es la variable de entrenamiento que nos va a hacer conseguir más ganancias y al mismo tiempo es la variable de entrenamiento que más nos va a fatigar. Entonces, esta semana de descarga supuestamente es reducir el volumen de entrenamiento, podríamos hablar de entre un 40 y un 60% del volumen de entrenamiento que veníamos haciendo, de esta manera disipar esta fatiga para después volver a empezar a meter volumen de entrenamiento paulatinamente, progresivamente, muy poco. Bueno, pues esta semana de descarga en algunos casos se puede llegar a evitar en el sentido de que podemos, si nosotros hemos programado un mesociclo de unas 5 o 6 semanas, nosotros estamos haciendo este mesociclo, llegamos al final del mesociclo con una carga de entrenamiento bastante alta, donde estamos metiendo un volumen de entrenamiento bastante alto, nosotros podemos empalmar con otro mesociclo que empecemos con muy poco volumen de entrenamiento y no sea necesario hacer una semana de descarga y luego empezar con el otro mesociclo. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros cuando saltamos de un mesociclo a otro, si vamos a cambiar unos cuantos ejercicios, vamos a hacer bastante diferente, puede darse ahí el punto en el que estemos generando también bastante daño muscular por este cambio de nuevos ejercicios y todo, y entonces sigamos fatigándonos. Es por ello que aquí hacer una semana de descargas entre un mesociclo y otro, vamos a hacer cambios bastante bruscos, hacer una semana de descarga puede ser interesante. Personas novatas que llevan poco tiempo entrenando, es necesario no hacer una semana de descarga. Este tipo de personas, el volumen de entrenamiento que van a meter tampoco va a ser excesivamente alto. Entonces tampoco es necesario que cada 4 o 5 semanas hagan una semana de descarga. Que pueden ir cargando cada vez más, aumentando el volumen de entrenamiento cada vez más, en un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, durante 10 semanas ir aumentando el volumen de entrenamiento y que se tiren ahí bastante tiempo entrenando y luego hacer una semana de descarga, por ejemplo. Entonces, igual me estoy yendo un poco por armas, pero ¿es necesario hacer una semana de descarga o no? Es interesante hacerla cada X tiempo. Tenemos que tener en cuenta que en las semanas de descarga no estamos mejorando. Si hacemos muchas semanas de descarga, vamos a estar muchas semanas sin mejorar. Es por ello que podemos plantear una semana de descarga no cada 4 semanas,
pero sí alargarla un poco cada 8 semanas, cada 2 mesociclos o hacerlo de forma puntual. Puede ser interesante porque por mucho que nosotros pensemos que estamos totalmente recuperados, tenemos que ver que igual muscularmente sí, pero tenemos otros tantos tejidos que pueden verse afectados con el volumen de entrenamiento que estamos haciendo. Entonces, programar una semana de descarga, esto es algo que dijo Mike Israetel en un podcast que tiene, que está bien, y es que programar una semana de descarga es interesante, pero de vez en cuando también tenemos que ser flexibles. Entonces, si nosotros hemos programado una semana de descarga cada 6, 7 semanas y vemos que antes de llegar ahí ya estamos reventados, podemos adelantarlo un poco más. Si vemos que estamos súper frescos, podemos atrasarlo un poco más, pero no tenemos que quitarla de golpe porque hay otros tejidos que pueden verse afectados. Entonces puede estar bien hacer. No sé si te la he respondido o no. Bien, vaya ladrillo. Es broma. Yo coincido contigo en todo, simplemente por añadir. Va a depender también de cómo programe el resto de variables del entrenamiento. Es decir, no es lo mismo un entrenamiento en el que el RIP sea bastante alto o que el RIP sea bastante bajo. Si llegamos mucho más al fallo muscular, por un mesociclo en el que queramos llegar mucho más al fallo muscular, sí que veo más conveniente la semana de descarga. También depende de qué tipo de entrenamiento. Si está más enfocado a la hipertrofia muscular o es más un entrenamiento de fuerza, buscando adaptaciones neuromusculares, donde se va a sobrecargar más el sistema nervioso central, pues también entiendo que las semanas de descarga sí que deberían de darse antes, quizás. Y luego, por añadir a todo lo que tú has dicho, que como te digo, estoy totalmente de acuerdo, también los factores externos, ¿no? Cómo descansas, estás en superávit calórico, no lo estás, ¿vale? ¿Cuáles son tus niveles de estrés? Porque si, por ejemplo, estamos en superávit calórico, descansamos bien, recuperamos bien, nuestros niveles de estrés están bajos y demás, pues sí que a lo mejor podemos alargar más tiempo esa semana de descarga, ¿vale? Entonces, es algo bastante individualizado y que atiende, una vez más, a una variable más de programación del entrenamiento en función a todo esto que estamos comentando. Así que sí que es cierto que en mi opinión, ¿vale? En diferentes contextos no hace falta estar haciendo una semana de descarga cada 4 semanas, porque si calculamos el tiempo total a lo largo de un año, ¿no? De un macrociclo, que estamos en periodo de descarga haciéndolo cada 4 semanas, vamos a darnos cuenta de que vamos a estar muchísimo tiempo en tiempo de descarga. Entonces no es lo más óptimo, como tú has comentado, ¿vale? Así que... Muy bien, muy bien. Pues en esto estamos totalmente de acuerdo. Así que entonces ahora me toca hacerte la pregunta. Vale, esta está relacionada con el superávit energético. Y es que un ligero superávit respecto a un superávit un poco más agresivo, o sea, es mejor hacer superávit muy, muy pequeño y alargarlo mucho respecto a hacer un superávit un poco más agresivo, que metamos un poco más y que sepamos que vamos a ganar un poco más de grasa, porque ahora se está creando una corriente que habla de estar casi en normocalórica, o sea, un poco más de normocalórica e ir creciendo muy poco a poco. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, yo creo que fue casi de los primeros que estaba a favor de esa tendencia que me dices tú que ahora existe, de crecer muy poco a poco, ¿vale? Yo creo que fui de los primeros que llamaban loco cuando decía que realmente un superávit calórico de unas 300, 400 calorías por encima del gasto energético sería suficiente o sería óptimo para ganar masa muscular. Aún así, volvemos a lo mismo, ¿vale? Esto va a depender mucho del perfil del sujeto, de la tendencia que tenga a ganar tejido adiposo, del propio porcentaje de tejido adiposo que tenga el sujeto, ¿vale? Entonces, todo eso va a condicionar qué superávit calórico sería óptimo para esta persona. Lo que sí tengo claro es que el famoso bulking y demás, donde se ganaba demasiada grasa en periodo de volumen, pues sí que no es lo más óptimo, y esto ya lo comenté contigo en el otro vídeo que hicimos, entonces no lo voy a reiterar. Pero tampoco a la contra. También nos encontramos gente que, por ejemplo, tiene miedo a ganar grasa corporal, ¿vale? Entonces se somete a un superávit calórico y en cuanto sube un poco la báscula y demás, pues vuelve a recortar calorías porque tiene miedo a ganar grasa corporal. Entonces, si te das cuenta, siempre se manejan en 1 kilo arriba, 2 kilos abajo, ¿vale? Y siempre están igual, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tenemos que ser conscientes de que en cualquier proceso de ganancia de masa muscular, lo normal es ganar tejido adiposo. Lo que tenemos que asegurarnos es que no ganemos más tejido adiposo que masa muscular.
un buen ratio de ganancia de masa muscular y tejido adiposo es 4:1. Es decir, que por cada kilo de masa muscular que ganemos, no ganemos más de unos 250-300 gramos de tejido adiposo, ¿vale? Entonces, ese sería un buen ratio de forma por poner una receta. Pero vuelvo a insistir que esto va a depender mucho de cada sujeto y demás. Entonces, en función del perfil del sujeto, por diferentes motivos, yo tendería hacia un superávit calórico más alto o hacia un superávit calórico más bajo. Por ejemplo, ¿dónde pondría yo un superávit calórico más alto de lo normal? 600, 700, 800 calorías por encima del gasto energético total. Bueno, pues por ejemplo en sujetos que empiezan a entrenar, ¿vale? Y que además tienen un porcentaje graso bajo. ¿Por qué? Bueno, porque estos sujetos, como ya sabemos, pues van a tener más daño muscular, ¿vale? Y por tanto van a tener un gran catabolismo proteico. Entonces yo ahí metería un superávit calórico bastante alto, incluso una ingesta proteica un poco más alta, que en sujetos que ya llevan más tiempo. Realmente en sujetos que ya son más avanzados, ahí es donde no pondría tanto superávit calórico y donde reduciría un poco la ingesta proteica. ¿Dónde más? Bueno, pues gente que tenga un NIT muy alto. No es lo mismo una persona que trabaje 8 horas al día sentado en su oficina que una persona pues, que tenga un trabajo bastante activo y demás. Entonces, ya no solo por el gasto calórico total, sino por diferentes interferencias, ahí aumentaría yo el gasto calórico. Y luego ir viendo. Al final, queramos o no, pues tendremos que ir haciendo mediciones, tendremos que ir viendo cómo reacciona el sujeto y en función a ello, ajustar y adaptar el superávit calórico. Vale. Nada, en esto estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que eso, últimamente estoy viendo bastante gente que está abogando ya no lo que tú dices, 300, 400 calorías respecto a la norma, no, sino casi estar en normocalórica e ir ganando masa muscular muy poco a poco para no ganar grasa. Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que seguramente te interese más ganar un poco de grasa y ganar más masa muscular a ganar muy poca masa muscular y no ganar grasa. Nosotros cuando vamos a hacer ese periodo de recorte, sobre todo esa grasa extra que hemos ganado, si nos encontramos en un 17% de grasa, bajar de ese 17% de grasa manteniendo la masa muscular es muy fácil. Lo que ya sería difícil es intentar bajar de un 10% de grasa manteniendo la masa muscular. Entonces, esa grasa extra que se haya pillado, si ha sido a costa de ganar nosotros más masa muscular, pues nos da igual, o sea, nos tendría que dar igual, ¿no? Entonces, yo veo un poco absurda esta corriente de intentar mantenerte súper limpio durante todo el año ganando masa muscular, porque va a llegar un punto en el que al final lo que ganes de masa muscular que van a ser 150 gramos, 200 gramos. Eso no lo nota tu cuerpo. No, está totalmente de acuerdo. Tenemos que ser conscientes de que si tú estás en un proceso de ganancia de masa muscular puro, vas a ganar tejido adiposo. De hecho, el ratio que te he dicho antes sería un buen ratio adecuado, en el que 4:1, obviamente ganando tejido adiposo. Tenemos que ser conscientes de que el proceso de ganancia de masa muscular es mucho más difícil, mucho más complejo que el propio proceso de pérdida de grasa. Entonces, si queremos optimizar el proceso de ganancia de masa muscular, no tenemos que tener miedo, entre comillas, a ganar cierto tejido adiposo, porque ello va a implicar que el proceso va a ser óptimo. Y luego, perder ese tejido adiposo va a ser mucho más fácil, entre comillas, que ganar masa muscular. ¿Ok? Entonces, al final pasa lo de siempre en eco, que la gente polariza y las tendencias se van al extremo. Entonces, se puso de moda durante los años 90 y demás el volumen cerdil, donde la gente pues se ponía prácticamente obesa, ganando masa muscular, y eso sabemos que no es lo óptimo, pero tampoco lo contrario, ¿vale? Tampoco lo que me estás contando ahora de que hay gente de que va súper limpio y demás. Entre otras cosas porque en normocalórica se puede ganar masa muscular, sí. Sujetos que empiezan a entrenar, no durante las primeras semanas, sino a lo mejor desde el primer, segundo mes hasta el sexto mes podrían hacerlo, sujetos obesos, principiantes y demás, ¿no? Pero no es lo óptimo y luego van a dejar de ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque para ganar masa muscular hay que estar en superávit calórico, ¿vale? ¿Que hay ciertos contextos que sí se puede en normos? Sí, como poderse se puede, pero no es lo óptimo. Pues Ismael, relacionado con esto, que va dentro de la misma pregunta es, vale, nosotros tenemos a este sujeto, yo qué sé, que está ganando masa muscular y se estanca, ¿no? Se estanca porque llega a un punto en el que está en normocalórica. Al final ni sube, ni baja, ni nada. Y tú decides aumentarle las calorías. ¿De dónde tirarías para aumentar las calorías? ¿Mantienes las proteínas estables, las grasas, subes carbohidratos?
metes un poco más de grasa, ¿qué harías? O sea, me dices que una persona que se mantiene, si quiero subir, No, ¿vale? es una persona que le teníamos en volumen, está ganando masa muscular, está subiendo de peso y llega a un punto en el que se estanca. Y dice, me he estancado, ya no subo de peso, no bajo de peso, estoy igual, bien sea pues porque ha tenido una adaptación a estas calorías, entonces las calorías que nosotros las teníamos como superávit energético ya es normocalórico, porque ni sube ni baja y se queda ahí. Vale, Y entonces el siguiente paso es, bueno, pues vamos a subir un poco calorías. ¿De dónde las subes? carbohidratos. ¿Vale? Porque la franja o el intervalo donde nos movemos en el ratio en el rango de proteína, pues sabemos que es bastante reducido. También es bastante, o debería de ser bastante reducido en la grasa, ¿vale? Pero sin embargo, los hidratos de carbono, digamos que son el macronutriente que podemos modular en gran medida y donde hay un intervalo mucho más amplio, ¿vale? Donde podemos jugar. Entonces, a priori, siempre que la proteína esté establecida en un rango óptimo, que la grasa, pues también la podemos ajustar y subir un poco de grasa, depende de dónde partamos, pero sobre todo donde vamos a subir son en hidratos de carbono, porque, como digo, es el macronutriente que podemos modular en gran medida y que podemos jugar con él, ¿no? Entonces, a priori, subiría hidratos de carbono y luego, bueno, tendría que ver en qué ratio estaría la grasa para subirla un pelín más, ¿no? Vale, y aquí la grasa, ¿hasta qué límite superior pondrías, más o menos? Una orientación, ya sé que variará del sujeto y todo. No me pasaría de 1,2, 1,3 gramos por kilo de peso corporal. No sé, podría subir a 1,4, pero no me pasaría de ahí. Sí, pero no volverte loco y meter a 2 gramos por kilo de peso corporal. No En mi opinión, no. En la mía. Ya, sí, sí. Como yo trabajo, no. Vale, Podría dar todos los motivos, pero no procede. vale, perfecto. Vale, pues bueno, con esta pregunta terminamos y te toca a ti lanzarme una. Vale. Entrenamiento de fuerza en la mujer. Oh, ¿Vale? sí. ¿Crees que merece la pena adaptar el entrenamiento de fuerza en la mujer a su ciclo menstrual? Buena pregunta. Aquí es un tema bueno, que otras personas se dedican más a ello, al tema del entrenamiento en la mujer. Pero bueno, mi opinión es la siguiente. Y lo que yo creo es que es una herramienta que yo creo que la gente, por intentar, yo qué sé, marcar la diferencia, por intentar tirárselas un poco, ha utilizado bastante, cuando la realidad es que no creo que vaya a marcar la diferencia. O sea, adaptando un entrenamiento al ciclo menstrual o no. Esto te lo digo como experiencia como entrenador y te lo digo como después de haber revisado unos cuantos estudios que vemos que las conclusiones no son claras y que no va a marcar una diferencia abismal. Entonces, lo primero de todo, supuestamente se coge como modelo teórico los 28 días del ciclo menstrual, que es algo que no todas las mujeres tienen 28 días exactos del ciclo menstrual, no todas las mujeres tienen un ciclo menstrual regular y cada mujer es un mundo, eso es lo primero, no tienen los mismos síntomas premenstruales, ¿no? O sea, es un mundo cada mujer. Después, intentar complicarte adaptando el entrenamiento, metiendo más y más volumen allí, después quitamos esto, metemos lo otro, si no va a marcar la diferencia, yo lo veo un poco perdido. Entonces, yo lo que haría es, sí, adaptaría un entrenamiento y vería cuáles son las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres a la hora de plantear un entrenamiento, pues bueno, que las mujeres pueden aguantar más el entrenamiento, que las mujeres seguramente recuperan más entre sesión y sesión, lo que quiere decir que igual podemos modular un poco la frecuencia de entrenamiento, utilizar un rango de repeticiones un poco más alto. Vale, este tipo de cosas sí que las modularía en cuanto a entrenar con un hombre o entrenar con una mujer. Diferente selección de ejercicios por objetivos van a ser diferentes, seguramente las mujeres vayan a querer desarrollar más el glúteo, vayan a querer cualquier cosa. Esto lo adaptamos perfectamente. Pero hacer una adaptación del entrenamiento dependiendo del ciclo menstrual, yo no lo veo. Lo que sí vería que es que si yo tengo una clienta que cada vez que está a punto de que le baje la regla, tiene unos problemas de la leche, no rinde en el entrenamiento, se siente mal, no sé qué, bueno, se modula el entrenamiento, no pasa absolutamente nada. Yo tengo en cuenta, si tiene un ciclo regular, pues tengo en cuenta y sé que antes de que le baje la regla, pues va a tener estos síntomas y entonces vamos a modular el entrenamiento. Perfecto. Pero no lo utilizaría por norma general, ni mucho menos. Es mi opinión, vamos. No sé qué opinas. Pues sí, coincido totalmente contigo.
De, bueno, la evidencia científica nos dice que no hay diferencia a la hora de, por lo menos a día de hoy, la evidencia que hay nos dice que prácticamente no hay diferencia. Es verdad que se puede ver alguna pequeña cosa, pero realmente Sí, no hay que no nada. hay conclusiones claras, determinantes que digas tú esto. Efectivamente, entonces no. Luego, por otro motivo, pues adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual es bastante complejo, partiendo de lo que tú comentabas antes, de que no todas las chicas tienen el ciclo menstrual de la misma forma, no todas las, incluso dentro del la propia duración del ciclo menstrual, las diferentes fases del ciclo menstrual, fase folicular, ovulación, fase lútea, pues la duración también es variable, incluso esto es lo típico, tú puedes planear que haga un entrenamiento mucho más intenso durante la fase de ovulación, porque sabemos que, bueno, pues ahí las chicas pues, tienen ese pico de estrógeno y de testosterona y pueden someterse a un entrenamiento mucho más intenso. Pero es que a lo mejor tú has calculado que la fase previa va a durar X tiempo y no Y dura no, tanto. eso Porque es. sí, hay chicas que a lo mejor la fase lútea le dura una semana, la fase de ovulación le dura 5 días y la fase folicular le dura el resto del ciclo menstrual. Entonces es bastante complejo. Entonces no tiene mucho sentido. Y luego aparte, incluso lo que venimos comentando, de que no se ven diferencias significativas. Sí que es cierto que a lo mejor en algunas chicas, y esto hablo desde mi experiencia, no me estoy basando ahora en ninguna evidencia científica, desde mi experiencia sí que algunas chicas al menos reportaban que se veían mejor cuando lo adaptaba al entrenamiento al ciclo menstrual. Ahora, es lo típico, sería esto el placebo si era, no lo sé, ¿vale? Pero así como mensaje final, a día de hoy no considero que sea algo relevante adaptar el entrenamiento de fuerza al ciclo menstrual. O sea, exactamente coincido con lo que tú has dicho. Pues 100%. Nada, yo también hablando de mi experiencia con las mujeres que entreno y todo, tampoco veo diferencias. Alguna vez lo he hecho y ha sido lo mismo, en el sentido de que me he complicado un poco más intentando poner un entrenamiento, adaptándolo. No he podido realizar una progresión que he querido yo por intentar adaptarlo y al final el resultado ha sido el mismo. No, esta mujer tampoco mujeres tampoco me han reportado que sea mejor, peor. Así que yo personalmente tiro por no adaptar el entrenamiento. Así que, bueno, pues viendo esto y ya que hemos empezado con las mujeres, yo te voy a hacer una pregunta. Y es que a nivel de nutrición y suplementación, ¿ves alguna diferencia a destacar en una mujer, o sea, en comparación con mujeres que quieran ganar masa muscular, hombres? A ver, sabemos que hay diferencias, ¿vale? Sabemos que hay diferencia en cuanto al, por ejemplo, incluso dentro del propio ciclo menstrual, pues, sabemos que en algunas fases pues las mujeres tienden más a oxidar hidratos de carbono, en otras fases tienden a oxidar más grasa. Aún así, reitero de que, en mi opinión, en el grueso de la población, en este caso mujeres, no va a haber diferencias significativas, o sea, no va a ser tan relevante. Por ejemplo, con respecto a la proteína, pues sabemos que por efecto de los estrógenos que ejercen efectos, digamos, anticatabólicos que evitan el catabolismo proteico y demás, pues las mujeres, hay un metaanálisis en el que se recomienda que se concluye de que las mujeres necesitan menos proteína que los hombres, ¿vale? Se calculaba que en torno a un 10% menos de proteína que los hombres. Sin embargo, un estudio reciente que se acaba de publicar dice que no, que realmente la misma cantidad de proteína. Entonces, aunque podría haber cierta diferencia, en el grueso, digamos, en el 99% realmente va a ser muy similar, ¿vale? De ser prácticamente igual. De hecho, quitando algunos contextos, si es una chica con síndrome de ovario poliquístico y demás, de que ahí sí que podríamos modular la alimentación de una forma diferente, simplemente por la alteración que tienen en los andrógenos y por la resistencia a la insulina que la propia patología tiene, representa. Si es una mujer sana, deportista y demás, digamos que van a ser prácticamente igual. O sea, los ratios, el ratio de macronutrientes o la ingesta de macronutrientes va a ser muy similar. O sea, no haría grandes diferencias realmente. Perfecto. Pues nada, aquí lanzar una pregunta. Vale. A ver cuál era, que me acuerde, que la pensé esta mañana. Vale. Daño muscular. Su vinculación con la hipertrofia. Sabemos que en 2010, si no recuerdo mal, Brad Schoenfield propuso 3 mecanismos que eran clave en la hipertrofia muscular, que eran tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular.
¿ok? ¿Qué opinas tú del daño muscular como factor involucrado en la hipertrofia? Vale. Mira, sobre el daño muscular, justo tú y yo hicimos algo para mi página web, que hablábamos del daño muscular en la hipertrofia. Luego, por otro lado, también en la infografía esta que hicimos, poníamos como la tensión mecánica como el factor principal, y dentro de la tensión mecánica, pues no es que dentro de la tensión mecánica, sino relacionando con la tensión mecánica tendríamos el estrés metabólico, el daño muscular, y al final el daño muscular veo como una consecuencia del manejo de las variables de entrenamiento. Esta consecuencia, o sea, al final nosotros si modulamos el volumen de entrenamiento, nosotros queremos generar una tensión mecánica alta, estamos cerca del fallo muscular, utilizando ciertos ejercicios, al final se va a dar daño muscular, sí, o sea, es un efecto secundario del propio entrenamiento. Este efecto secundario, este daño muscular, cuando Brad Schoenfeld lo describía, pues tocaba ciertos puntos, ¿no? Que están relacionados pues, con la satélite, aumenta la sintesis proteica, tal cual. O sea, como que eso era inherente al propio daño muscular. Lo que tenemos que entender, o lo que creo que deberíamos de entender, es que los procesos de hipertrofia, o digamos que los puntos que generan hipertrofia y los puntos que generan daño muscular, muchos son comunes. Entonces, esto lo que ha hecho, de alguna manera, es confundirnos. O sea, si nosotros decimos que llegar al fallo muscular genera hipertrofia, sabemos que fallo o cerca del fallo hipertrofia, pero fallo o cerca de fallo genera daño muscular. La fase excéntrica genera hipertrofia, vale. La fase excéntrica genera daño muscular. Es como que tenemos unas cuantas variables y que de repente vemos que son variables comunes, tanto para la hipertrofia como para el daño muscular. Entonces lo que pienso es que se ha confundido y se ha atribuido directamente que daño muscular es igual a hipertrofia. Nosotros sabemos, por ejemplo, para la producción de células satélite y este tipo de cosas, puede ser que sea para la reparación de la matriz extracelular, sea cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, se daña y tal, pero no directamente va a darse para que haya un crecimiento para que haya una hipertrofia muscular. Entonces, lo mismo veíamos con el trabajo de Damas y colaboradores del año 2016, fue, que luego este año 2020 hicieron la revisión. ¿No? 17 creo. No, el estudio de intervención fue el 16 y la revisión fue... el 17 fue la revisión, ¿no? Sí. Entonces, lo que se veía que al final el aumento de la síntesis proteica muscular no estaba orientada o destinada al crecimiento, sino a la reparación. Entonces, claro que aquí tenemos que ver que el daño muscular es una consecuencia del propio entrenamiento, no es la variable principal, pero si queremos que haya hipertrofia, tiene que haber daño muscular. O sea, esta sería mi conclusión. Que no tenemos que buscar el daño muscular, sino que el daño muscular va a ser una consecuencia del manejo de las cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí que yo tengo una teoría diferente, bueno, o sea, exactamente igual, un poco diferente, por diferentes líneas de investigación que sigo y demás. Quizá, y como hipótesis, se ha confundido que el daño muscular, como tú bien has dicho, es un proceso per se involucrado en la hipertrofia, debido a que cuando se produce mediante un entrenamiento, una lesión, ¿vale? Da igual si es un daño muscular, hay una activación de las células del sistema inmune. Y sabemos que estas células del sistema inmune que se infiltran dentro del tejido muscular, pues tienen un rol fundamental en lo que sería la regeneración y la remodelación muscular, ¿vale? Por diferentes mecanismos, estas células del sistema inmune, primero neutrófilos, luego va la llegada de macrófagos proinflamatorios, M2, por diferentes factores van a modular la activación y proliferación de células satélites, van a generar factores de crecimiento, todo ello involucrado en lo que es la hipertrofia muscular. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Se veía que en sujetos o en ratones en los que se inhibía la respuesta inflamatoria no había una correcta regeneración muscular, ¿vale? Entonces, tenemos claro que la respuesta inflamatoria, la activación de células del sistema inmune es fundamental para la resolución de la inflamación, la regeneración y remodelación muscular, ¿ok? Por tanto, daño muscular, se produce una activación de células del sistema inmune, se produce una inflamación, por tanto, daño muscular genera hipertrofia por estos mecanismos que he explicado. Y eso se ha confundido, y esto es una opinión mía en base a lo que conozco de la literatura científica, se ha confundido de que daño muscular es igual a inflamación, activación del sistema inmune, por tanto hipertrofia muscular. Realmente se ha visto que en sujetos que entrenan, que ya están, digamos, como adaptados al entrenamiento, tienen menor daño muscular, porque están más acostumbrados al entrenamiento que sujetos nobles,
pues se ha visto que incluso teniendo menos daño muscular o prácticamente ningún daño muscular, la activación y la infiltración de células del sistema inmune no solo no era menor, sino que era incluso más alta. Es decir, que conforme nosotros vamos entrenando, vamos teniendo menos daño muscular, pero todavía nuestro sistema inmune, la infiltración de células del sistema inmune, que como he dicho son clave en la regeneración y remodelación muscular, no solamente se ve atenuada, sino que aumenta. Por lo tanto, no es algo proporcional, no es más daño muscular, más sino que conforme vamos entrenando tenemos menos daño muscular y tenemos una mejor activación y una mejor capacidad para resolver la propia inflamación que se produce después de un entrenamiento y por tanto va a haber una mayor regeneración. A mí esto me recuerda a cómo el sistema inmune reconoce un antígeno. Sabemos que cuando reconoce un antígeno por primera vez, pues bueno, como que se adapta y fabrica anticuerpos para la próxima vez que nosotros, digamos, estemos en contacto con ese antígeno que nos produce la enfermedad, pues como que tiene una respuesta adaptativa, ¿no? Que se acuerda, ¿no? Digamos, de memoria. Pues esto es un poco igual. Es como que nuestro sistema inmune, cuando lo vamos sometiendo a entrenamientos, como que tiene esa memoria y tiene esa facilidad para ir al sitio localizado que hemos trabajado y producir una respuesta inflamatoria y una respuesta y una resolución de la inflamación óptima. Entonces, vamos viendo que no es algo que que sea directamente proporcional. De hecho, es inversamente proporcional. Cada vez hay menos daño muscular y cada vez hay una mejora de la filtración de células del sistema inmune, que son realmente las que se han asociado a daño muscular y hipertrofia. Porque son estas células las que generan toda esta activación de células satélite y demás. Ah, vale. Bueno, mira, algo nuevo que me acabas de enseñar ahora, Isma. Nada, me parece... No, tampoco había leído mucho sobre ello, así que... Bueno, no te puedo decir nada. Te paso cosas. Perfecto. Pues bueno, viendo esto, vamos a por la última pregunta, si te parece bien. Vale. Aunque bueno, esta pregunta, vamos a ir al Instagram, lo que comentaba. Dejo por aquí Instagram para que vea la gente. La pregunta más votada fue la siguiente. ¿Hasta qué punto es importante la sobrecarga progresiva si en cada ejercicio que hagamos estamos cerca del fallo muscular? Decimos que la sobrecarga progresiva es importante. Pero eso cojea, o sea, esa pregunta está mal planteada. No la había leído, pero si tú haces una sobrecarga progresiva y en cada serie y desde el principio está llegando al fallo muscular, no hay sobrecarga progresiva. En menor intensidad no hay sobrecarga progresiva. Ya partiendo de ahí, aparte de que yo creo que la gente confunde sobrecarga progresiva como que siempre la sobrecarga progresiva tiene que ser en intensidad. Eso la gente se confunde. No es que siempre tengas que estar moviendo más carga. Tú puedes aumentar, o sea, tú puedes hacer una sobrecarga progresiva basándote en volumen, por ejemplo, ¿no? O, bueno, tú esto lo explicas en todas tus formaciones, o reduciendo el tiempo de descanso, etcétera. Pero aparte, no sé si lo he entendido bien, pero si tú desde la primera semana estás llegando al fallo muscular en todos los ejercicios, de sobrecarga progresiva poco. Claro. Sí, tenemos que entender la sobrecarga progresiva como que cada sesión de entrenamiento que vayamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, le metamos mayor carga y que sea de forma progresiva, partiendo, digamos que de un umbral de a partir de aquí va a ser un estímulo positivo, pues ya una vez hemos partido de ese umbral, cada vez meter un poco más de carga. Y este aumento de la carga se puede dar, como hubieras comentado, por un aumento de la intensidad, por un aumento del volumen de entrenamiento, extenso del tiempo de descanso, aguantando más en ciertos puntos del movimiento. O sea, que tenemos muchas maneras de hacerlo. Pero es que es eso, si ya nosotros tenemos un mínimo, ¿no? Y tenemos un máximo, y partimos del máximo, es que por mucho que queramos meter más carga, pues no podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues si estamos siempre yendo al fallo y damos muy pocas series, pues aumentando el número de series. Pero al final, aquí lo único que estamos consiguiendo es cada vez llegar a ese límite, porque sabemos que el estímulo que nos proporciona llegar al fallo muscular o pasar de él es un estímulo muy, muy alto y no vamos a poder soportar durante más semanas aumentando ese estímulo. Entonces, es que es una pregunta un poco rara. La sobrecarga progresiva tiene que darse, y puede darse la hipertrofia sin que haya una sobrecarga progresiva como tal, pero es uno de los factores a tener en cuenta si queremos mejorar a medio o largo plazo. Esta sobrecarga progresiva tiene que darse y puede darse de muchas maneras. De hecho, si acudimos al tema de las repeticiones efectivas, nosotros podemos estar haciendo 3 series de 12-14 repeticiones,
la siguiente semana hacer 3 series de 12-14 repeticiones y que se haya dado una sobrecarga progresiva. ¿Cómo puede ser esto? Pues la primera semana en estas 3 series de 12-14 repeticiones hemos dejado 3 en recámara y la segunda semana hemos dejado 2. Aquí hemos ido acumulando estas repeticiones efectivas y ha habido una sobrecarga progresiva. ¿Cómo puede darse otra vez una sobrecarga progresiva estando en el fallo? 3 series de 12-14 repeticiones llegando al fallo, pues la siguiente semana 4 series de 12-14 repeticiones llegando al fallo. Hemos aumentado una serie más y se ha dado esta sobrecarga progresiva. Pero claro, aquí lo que recomendamos es que no desde la primera semana estemos llegando al fallo continuamente. En ciertos ejercicios que no supongan un estrés muy elevado, pues sí podemos llegar al fallo. ¿Y cómo podríamos tener sobrecarga progresiva? Pues aumentando el número de series, utilizando técnicas de entrenamiento avanzadas, metiendo drop sets, metiendo pausas. Totalmente de acuerdo, o sea, exactamente tal cual. Entonces, básicamente es esto. Así que, nada, Isma, yo creo que con esto ya tenemos unas cuantas preguntas. Creo que hemos respondido bastante bien. Y no sé si quieres comentar algo más. Bueno, sí, quería comentar que tenemos tú y yo una jornada de formación en Málaga el día 26 de enero. No sé si lo hemos dicho al principio, ¿no? No lo hemos dicho. Vale, pues el 26 de enero vamos a estar en Málaga. Vamos a hacer una jornada, ¿vale? Enfocada a entrenamiento, nutrición, fisiología, suplementación, todo enfocado al aumento de la masa muscular y la fuerza. Y bueno, también hacer un guiño a un nuevo proyecto que vamos a lanzar con Maelán Fonte y con Sergio Espinaz también, que seguramente, no sé cuándo lo vamos a lanzar, pero seguramente creo que para febrero puede estar, en el que, bueno, creo que le va a gustar a todo el mundo y a ver qué pasa. No sé si decir algo más o no, o estoy haciendo un poco de... Nada, va a ser un proyecto muy chulo que llevamos tiempo dándole forma al asunto. Y que yo creo que os puede molar mucho para estar al día de todo lo nuevo que ¿no? Más o menos es eso. Sí, es que es eso. Así que estéis atentos y atentas a lo que vamos. Así que nada, Ismael, darte las gracias por el tiempo y que espero que le guste a la gente. Ok. Muchas gracias, Isma, nos vemos. Equipo, espero que os haya gustado la entrevista o conversación que hemos tenido. Voy a dejar toda la información que necesitáis en la descripción. Y nada, ya sabéis que se agradece muchísimo vuestra manita arriba, que os suscribáis al canal y que espero seguir dándole caña a esto. Ya sabéis que no brain, ¡pum! No gain. 1, 2, 3.